Hola, es un gusto saludarlos. Gracias por conectarse nuevamente con Portal de Opinión. En nuestro segmento de entrevistas cada fin de semana, hoy con un invitado muy especial del Movimiento Dignidad y Compromiso, el ex senador Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, bienvenido. Edwin, muchas gracias por la invitación. Mucha suerte les deseo con su programa. Gracias. Bueno, ha sido una semana muy convulsionada en lo político. Tenemos el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que implica a presidentes de Senado y Cámara, una consejera presidencial. Tenemos en el Consejo Electoral una ponencia que propone formular cargos a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro por posible violación de topes. Tenemos también una decisión de la Corte Constitucional que echa para atrás la creación del Ministerio de la Igualdad. Es como la tormenta perfecta. ¿Qué opina usted de todas estas noticias? Sí, realmente son a cual más de graves los asuntos. Otra evidencia del fracaso del gobierno de Gustavo Petro. Yo no voté por él, yo recuerdo eso, porque estaba seguro que esto iba a terminar muy mal, pero tengo que decir, Edwin, que los hechos superaron todas mis impresiones por las cuales no voté, porque realmente es bien difícil coger a este gobierno en un acierto, es una dificultad grande. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo se explica? Yo fui o he sido testigo de Petro representante, Petro senador, denunció el tema del carrusel de la contratación en Bogotá, el paramilitarismo, también hubo denuncias sobre financiación de campañas. Cuando Petro era senador, él también habló de Odebrecht y todas estas denuncias, pero en su propio gobierno, estando al frente de un gobierno de izquierda, sufre de esos mismos problemas. ¿Qué pasó ahí? Sí, ese es un hecho. Bueno, yo siempre he considerado que, digamos que la posición de izquierda de Petro, en el buen sentido de la palabra, yo nunca he creído en eso realmente. Petro ha sido un politiquero toda la vida, que ha tomado cantidades de decisiones horribles. Por eso es que yo no lo respaldé. Acuérdense que yo lo respaldé en el 2010 a la presidencia de la República, a pesar de que habíamos perdido con Carlos Gaviria, que hubiera sido presidente de Colombia si Petro no se le hubiera atravesado. Pero desde esos días, incluso desde antes, desde esos días, Petro empezó a mostrar el cobre. Es que recordemos que él se sale del polo para intentar tapar la traición que nos hizo cuando decidió respaldar al gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Después de las elecciones del 2010, y Santos había sido nada menos que el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Y cuando en el polo le declaramos la oposición a Santos, que era lo obvio, Petro prefirió romper con nosotros porque él hizo un acuerdo con Santos que mantuvo durante 8 años. Inclusive en el segundo triunfo de Santos, Petro tampoco respaldó la propuesta alternativa y prefirió volver a respaldar a Santos en alianza con Germán Vargas Lleras. Entonces a mí me van a decir que esa es una persona que está por el cambio de Colombia. A mí esos cuentos no me los meten. Y esta semana vimos algo muy particular y es Claudia López, que apoyó a la elección de Gustavo Petro, sale a desmarcarse y sale a hacer una oposición pues con miras ya a la campaña de 2026. ¿Usted cómo ve esa posición de Claudia López? Yo creo que quienes confundidos, a mi juicio, decidieron votar por Gustavo Petro, lo que deben hacer es rectificar. Eso me parece muy bien, que rectifiquen. Uno tiene que reconocer cuando se equivocó en la vida y eso le pasó a mucha gente. Entonces lo que hay que hacer es rectificar, porque lo peor que le puede suceder a un equivocado es tercamente empeñarse en el error. Bastantes de los que se empeñan en el error en el caso de Gustavo Petro lo que son es mermelados, eso también hay que decirlo con franqueza. Petro se metió con toda la mermelada y ganó a punta de mermelada. Esas son cosas que están probadas. La corrupción de este gobierno, así le intente decir que no y que la corrupción es una cosa del pasado, no es cierto. La corrupción, es verdad, ha sido muy grande en el pasado de Colombia, acuérdese de mis debates sobre corrupción, pero es muy grande también en el gobierno de Gustavo Petro. Esto es un fiasco por donde uno lo mire. Él, en medio de esta convulsionada semana, ha hecho dos afirmaciones. Una, golpe blando, que se está fraguando en contra de él un golpe blando. Y la otra es que él solo se va del poder cuando la gente le diga. ¿Cómo interpreta usted eso? Pues digamos que lo del golpe blando es un truco que él se inventó para decir que es que lo van a tumbar de la presidencia. Yo realmente eso no lo veo por ninguna parte. Pero eso sí le sirve para radicalizar a su gente, para calentarla, para que pilas, no sé qué. Y él en eso es bien astuto y todos sus discursos son así súper agresivos, radicales, para que su núcleo duro pues se mantenga ahí, digamos, fervoroso, ¿cierto? Esos son trucos de la política, pero yo eso realmente no lo veo, Edwin, de ninguna manera. Usted que estuvo ahí en el Congreso, ¿cómo
lee esas explicaciones que dio el presidente del Senado, Iván Name, que fue involucrado en esto por el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de haber recibido supuestamente 3.000 millones de pesos para pasar las reformas. ¿Esto tiene sentido primero? Y la respuesta de Name. Digamos esto, la justicia tendrá que aclarar en estos asuntos de justicia donde hay distintas posiciones, pues la justicia tendrá que aclarar las cosas. Pero de suyo es demasiado grave y yo sospecho que tiene la razón las acusaciones de Snyder Pinilla, sí, en relación con lo que han señalado. ¿Qué es lo que han dicho? Que ellos, él y con sus compinches, repartieron 4.000 millones de pesos entre congresistas, incluidos el presidente de la Cámara y del Senado, para sobornar más congresistas. Coronel ha dicho que son 15 más para aprobar las pésimas leyes del gobierno de Gustavo Petro. Eso está en debate, por supuesto, pero a mí no me sorprendería que eso resultara ser cierto. Y entonces lo que se necesita es que la justicia avance y que Petro deje de atravesársele a la justicia. Porque es que Petro sale y dice que aquel que diga que esa realidad es cierta, entonces lo que pasa es que miente. No puede ser así, el presidente tiene que respetar a la justicia. O sea, que si mañana un fiscal dice, sí, estas acusaciones son ciertas o avanza en ellas, entonces es un mentiroso. No, esto es inaceptable por completo. Un mensaje pésimo a la justicia colombiana y una presión indebida a la fiscal general. Se está generando ese ambiente para una Asamblea Nacional Constituyente, digamos, contra la corrupción, ya que las cabezas máximas del legislativo están ahí como salpicadas por este escándalo. No, eso es un cañazo. Ese cuento de la Asamblea Nacional Constituyente cada día está más claro que es un cañazo barato de Petro, un bluff que dice el diccionario, que es presentar una cosa de una manera que genere mucho ruido y no sé qué, como el jugador de cartas, ¿no? Que tiene un par de doces y entonces apuesta duro a ver al ruido. Es que ya se van a completar 2 meses desde el día en que Gustavo Petro anunció eso. Y no ha sucedido nada. Y resulta que solo puede haber constituyente si él presenta un proyecto de ley en el Congreso y ese proyecto se tramita en un trámite que es larguísimo. Entonces, si él no presenta ese proyecto, lo que pasa es que no quiere hacerlo. Ahora, no se quiere meter en eso porque él sabe que en el Congreso pierde cualquier votación y que si hay votación ciudadana la pierde también. Entonces, estás engañando a su gente, calentando a su gente, que es el juego, en eso es muy astuto. Y me imagino que en privado los jefes petristas le dirán a la gente, no, tranquilos, que esto todo se arregla como por ensalmo con el constituyente primario y la constituyente que vamos a hacer. Paja, yo apuesto lo que quieran, a que aquí no va a haber nada de eso. Eso es un cañazo de Gustavo Petro. También nota uno que esa agenda legislativa del cambio, las reformas sociales, pues están colapsadas por cuenta también de este escándalo, que se enredó al final ya esta legislatura que termina el 20 de junio, todo ese trámite en medio de este escándalo, que el Congreso está también como bloqueado, como congelado, como impactado por este escándalo. Yo creo que esas leyes que está proponiendo Petro tienen muchas dificultades para salir adelante, primero porque son muy malas. Por ejemplo, la reforma pensional es una reforma contra los trabajadores jóvenes, con los de clase media, eso es inaudito. Esa reforma, que es la del Banco Mundial, nunca se pudo aprobar porque el sindicalismo colombiano se opuso. Y ahora, sí, la burocracia sindical petrista, empezando por la ministra del Trabajo, ha traicionado a los trabajadores y quiere sacar eso adelante. Y eso les pasa a las otras reformas. Pero hay otro ingrediente que va a hacer que esas reformas se hundan, a mi juicio, es que en el Congreso hay una especie de pánico para no quedar como un corrupto al que sobornaron votando positivamente esas reformas. Porque es que resulta que aquí hay una preocupación cierta sobre la certeza de que esos intentos de soborno o esos sobornos se dieron efectivamente. Claro que sí. Bueno, se cumplen ya casi 2 años de este gobierno. ¿Hay manera de rectificar el rumbo, de recuperar la sintonía con la ciudadanía y de reencarrilarse el gobierno? ¿Tiene tiempo para eso? Pues si el doctor Petro fuera algo sensato, de pronto algo podría corregir y que las cosas no salieran tan mal, pero yo, si algo le he conocido yo a Petro en los muchos años que llevo estudiándolo, es que es incapaz de reconocer un error, es de una terquedad estéril, él no echa para atrás. Mire cómo sigue en esa idiotez en la que anda con el cuento del cambio climático, de que Colombia no debe producir más petróleo y más gas. Eso es de lo más absurdo y ridículo que hay en gobierno alguno en el mundo. Y él se empeña tercamente en eso. Entonces yo no creo que vaya a corregir. Y su carta principal es lo que mencionaba Edwin, es mantener
a los pobres y a las gentes sencillas, furiosas, ir y abrazarlos, darle un pedacito de tierra a alguno, todo ese tipo de cosas propias de la politiquería, y él es hábil en politiquería y sus discursos son efectistas y sabe poner las manos, y la cachucha me imagino que será para taparle lo desentejado que anda, pero eso probablemente genera emociones y ese tipo de cosas, entonces yo no creo que sea capaz de corregir. Bueno, doctor Robledo, la reputación de Ecopetrol, el tema de Ricardo Roa, hay quienes dicen que es mejor que él se haga a un lado por cuenta de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la posible violación de topes de financiación en la campaña de 2022. O sea, esto le está haciendo un daño inmenso a Ecopetrol, es que las acciones de Ecopetrol cotizan en la bolsa de Nueva York. Y por supuesto que a usted, siendo como accionista de Ecopetrol, oiga eso, que se diga que el presidente de Ecopetrol está acusado formalmente de corrupción por varios miles de millones de pesos, esas son palabras mayores. Un presidente que no fuera Petro, un presidente serio, llamaría a Roa y le diría: usted puede ser o no inocente, eso no lo sabemos hasta que actúe la justicia, pero mientras tanto me renuncia al cargo. Es que eso es lo que es sensato. Usted no puede tener a una persona que está subyúdice en la presidencia de Ecopetrol porque está haciendo daño. Ahora, me imagino que Petro dirá: no, es que esta es la manera de protegerme, yo voy aquí con mi compadre y nos protegemos, pero entre los dos le están haciendo un daño muy grande al país. Yo le hago nuevamente un llamado cordial a Gustavo Petro: saque a Roa de ahí. A Roa nunca lo debieron poner ahí. Cuando fue gerente de la empresa de energía de Bogotá, cometió errores de alcahuetería con los corruptos especialmente graves. Fracasó como gerente. Entonces cámbielo, pongan a otro en la gerencia de Ecopetrol. Sí, señor. Saque a Roa, es la conclusión. Es que es obvio, porque le está haciendo un daño inmenso. Yo vuelvo y pongo la figura. Usted es propietario de una empresa y al gerente lo acusan de cargos graves de corrupción. ¿Usted qué es lo que hace? Mire, señor gerente, yo no sé si usted será o no culpable, pero de momento renuncia al cargo, porque a mi empresa no le sirve que el gerente tenga fama de corrupta o esté acusado de corrupción, y esa es la irresponsabilidad de Petro. Lo que pasa es que Petro, en la defensa de sus intereses personales y de los enmermelados que lo rodean, está dispuesto a hacerle daño a Colombia. Veamos otra de las políticas del gobierno, la paz total. Las disidencias de las FARC, el ELN, estos procesos que dos pasos adelante, uno atrás. ¿Cómo ve usted el futuro de esa política de paz total? Cuando yo decidí dedicarle mi vida a la lucha política por cambiar a Colombia, unas decisiones que tuve que tomar de muchacho es: lucha armada sí o no. Entonces yo me la jugué no a la lucha armada, no al secuestro, no al asesinato, no a la extorsión. Bueno, ese es un punto de vista que tengo claro. Luego soy muy partidario de que los procesos de paz salgan bien. Ojalá se desarmen todos esos sectores, pero yo estoy viendo que eso no va bien. Primero, el cuento de eso de la paz total es una exageración, porque mientras en Colombia haya narcotráfico, y hay narcotráfico mientras eso sea gran negocio en Estados Unidos y en las grandes ciudades, pues aquí va a seguir la delincuencia y la violencia del narcotráfico. Ese cuento de la paz total fue una exageración de Petro, pero tampoco veo que el proceso de paz le esté avanzando con las tres organizaciones que están en la violencia y se presentan como organizaciones políticas. Yo en eso no soy optimista, bueno, pero ojalá eso resulte, porque entre menos violencia y menos fusiles de la ilegalidad haya en Colombia, mejor van a ser las cosas. Lo que pasa es que en eso también Petro se equivoca. Petro no ha querido salir ante el país a reconocer que el M-19 se equivocó cuando se alzó en armas en el Estado. No ha sido capaz de pedirle perdón a los colombianos por ese alzamiento, y por el contrario, se la ha pasado exaltando, ¿sí?, la espada de Bolívar, los comandantes del M-19 y ese tipo de cosas, y eso manda un mensaje muy equivocado. Doctor Petro, que no resulte que usted con esos cuentos termine estimulando que haya quienes no se salgan del monte u otros que decidan meterse como nuevos a esa insurgencia. Y la percepción ciudadana es la siguiente: hay un proceso de paz, una política de paz que busca obviamente una salida dialogada a este conflicto, pero que se están fortaleciendo esos grupos armados y simultáneamente se está debilitando, o por lo menos esa es la percepción, a las fuerzas militares, a las fuerzas de seguridad. Y eso puede estar sucediendo, claro, eso puede estar sucediendo. Eso es, digamos, son todas las preocupaciones las que están juntas, ¿cierto? Todo eso puede estar sucediendo. Sin embargo, pues yo soy amigo de que se desarmen, no solo los espíritus, sino que se desarmen literalmente la gente con sus armas. Entonces, bueno, pero la verdad es que eso no pinta tampoco nada bien. Es que yo no veo que nada pinte bien en este gobierno. Este es un gobierno que puede terminar en un fracaso casi que del 100%. La ruptura de relaciones con Israel.
Digamos que esa es una decisión que es más explicable, ¿cierto? Porque lo cierto es que lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Palestina, eso es una vergüenza, Edwin. Es que, yo no sé si usted ha tomado nota, les están tumbando las viviendas a todos los habitantes de Palestina. O sea, no son solo los muertos, es la tortura que le significa a una familia perder su techo y quedar a la intemperie, teniendo que cocinar con leña entre las piedras, además de los muertos y los heridos. Entonces, en ese sentido, digamos que ahí sí hay un problema catastrófico, un error garrafal del gobierno de Netanyahu que, bueno, termina generando reacciones en uno u otro sentido. Ahora, yo hago votos para que rotas esas relaciones, tanto el gobierno de Colombia como el de Israel, y eso se puede hacer, si lo quieren hacer, pues tramiten las diferencias de forma tal que haya el menor daño posible ya en las condiciones de vida. Por ejemplo, que los colombianos que están en Israel pues puedan seguir haciendo sus gestiones. Yo entiendo que eso lo están tramitando y que en los asuntos de la economía pues se mantengan las relaciones. Eso es bien probable, digamos, hacerlo en ese sentido. Bueno, ahí habría un punto de acercamiento, de coincidencia entre el pensamiento de Robledo con el pensamiento del gobierno. No, pero yo ahí tengo con Gustavo Petro una diferencia fundamental, definitiva, es que él nunca rechazó el terrorismo de Hamás y yo sí rechacé el terrorismo de Hamás. Con todas las letras, en estos días puse otro trino, siempre he dicho no al terrorismo de Hamás. Desde octubre del año pasado lo condené. Pero también he dicho que no haya esta violencia desproporcionada del gobierno de Netanyahu contra los palestinos, pero además porque dije otra cosa. Es que la única solución algún día en esa parte del mundo es que haya un Estado de Israel y un Estado de Palestina, soberanos los dos, que no se maten entre ellos. Y eso solo puede lograrse si se aplica este conjunto de criterios que yo estoy aplicando. No puede haber terror de nadie contra nadie ahí, o si no, esa violencia se quedará para siempre. ¿Hay algo que usted le reconozca como positivo al gobierno de Gustavo Petro? No, siempre los gobiernos hacen cosas positivas, porque si se va a gastar 500 billones de pesos en el año, sería el colmo que no pintara por ahí una escuela, pusiera unos ladrillos o construyera un puente. Yo en eso no tengo mis dudas, ¿cierto? Y si usted se fija, yo me centro mucho en unos cuantos temas, en los principales, pero realmente si se pone en la balanza, las fallas de este gobierno hunden la balanza, porque los aciertos son muy contados y es que pues se limitan a eso que yo le digo. Pues ponen un puente, entonces bueno, pues sí, un puente, y yo no me pongo bravo porque pongan un puente, pero a los presidentes en Colombia los necesitamos para que hagan cosas mucho más importantes y nada de eso lo está haciendo. Mire usted, por ejemplo, el tema de las tierras para los campesinos. Yo estoy de acuerdo con que se les den tierras a los indígenas, pero si Petro mantiene el TLC o los TLCs, y ya ha dicho que los va a mantener, porque él pues se somete a lo que digan en Estados Unidos con toda facilidad y a las potencias económicas, pues esos campesinos cuando les den tierra, seguramente si se las dan, ¿no? Seguramente se van a quebrar porque las importaciones de productos extranjeros arreglan el agro. Miren esto, tomen nota, colombianos y colombianas, viene la quiebra de centenares de miles de pequeños lecheros, porque a partir del 2026-2027 habrá libre ingreso de leche y de lácteos a Colombia. Y sobre eso Petro no está haciendo nada, o sea que fácilmente serán más los campesinos los que pierdan la tierra por las importaciones de leche que las tierras que este gobierno alcance a darles a otros campesinos. ¿Eso vislumbraría otro paro agrario si no se toma pues las falta medidas? ver, podría suceder que la gente reclame, porque es que resulta que la gente también tiene derecho a reclamar democráticamente, sin violencia, sin destrucción de la propiedad pública y privada, pero a mí no me sorprendería que llegue a haber reclamos importantes en este gobierno, porque lo cierto es que los problemas no se resuelven. Sigue el hambre entre los colombianos, sigue el desempleo entre los colombianos, sigue la pequeña producción arruinándose, todo eso sigue sucediendo, sigue una corrupción desmedida, descarada, monstruosa en la cúpula del petrismo, y todo eso genera irritación, por supuesto. Bueno, doctor Robledo, ¿cómo va a jugar en el 2026? ¿Va a ser candidato? Ahí estamos mirando, ¿no? Con Jennifer Pedraza y con Sergio Fajardo y toda dignidad y compromiso estamos mirando qué vamos a hacer. Pero lo que está más o menos claro es esto. Bueno, yo haré lo que me toque hacer, si así sea cargando el maletín o lo que sea, ahí voy a estar porque a mí me gusta esta lucha que hago y no me importa en qué puesto me toque librarla. Pero lo que tenemos más o menos pensado, en estos días vamos a tomar decisiones, es que Colombia no puede, después de Petro, elegir a otro petrista. Es que eso sí sería la chifladura, porque eso sería el continuismo del mal gobierno. Pero tampoco podemos dar un salto hacia atrás, porque es que Petro ganó porque los anteriores gobiernos han sido súper malos.
o si no, no hubiera ganado. Esos que llamaba Gaitán los mismos con los mismos, todos esos presidentes, un fracaso total. Entonces nosotros que estamos diciendo desde hace rato en Dignidad y Compromiso, aquí se necesita una tercera opción, una tercera posibilidad, una tercera vía, como se quiera llamar. Sí. Pero ni reelegir el mal gobierno, ni reelegir los malos anteriores gobiernos. Y en ese escenario o en esa hipótesis, ¿quién cree que llega a la presidencia en el 2021? Pues hay que estar mirando, hay candidatos, hay nombres que están apareciendo, ¿cierto? Entre esos, Sergio Fajardo, él no ha tomado ninguna decisión, pero digamos que ha estado sonando, vio que le fue muy bien en una encuesta que se publicó en estos días. Y hay otros sectores, yo estoy seguro que el sector que no es ni del petrismo, ni es de los mismos con las mismas, ¿cierto? Ese es un sector que es grande, en Colombia es representativo y que lo veo creciendo. Yo siento que lo está creciendo porque cada vez los colombianos saben muy bien que saltar al pasado sí sería pues una especie de chifladura. Yo repito, los que eligieron a Petro fueron los malos gobiernos anteriores, o si no, nunca hubiera ganado. Pero el fracaso de Petro también es evidente, entonces no podemos seguir con eso. De 1 a 10, califique a este gobierno, al gobierno Petro. Perdiendo el año. Yo fui profesor muchos años y quiero ser amable, pero pierde el año de lejos más bien, pero así cálculo exacto no, prefiero no ponerle nota. Los más pesimistas dicen que vamos camino a convertirnos en una Venezuela. Yo no estoy tan seguro que eso se pueda ver así. Yo creo que eso es digamos que eso yo no le siento demostración a eso realmente. Sí. Así Petro pueda tener afinidades con ese gobierno, pero digamos que es que entonces aquí es la copia mecánica. No, es que la historia de la humanidad y de los países no se repite mecánicamente. O sea, no es lo mismo hoy que hace 30 años. No es lo mismo el coronel Chávez que el exguerrillero Gustavo Petro. No es lo mismo lo que ha pasado en estos 30 años en Venezuela que lo que no había pasado en ese entonces. Entonces, que a uno le presenten eso me parece un poco como sacarle el coco, como a los niños chiquitos, no tómese la leche o le saco al coco, no es necesario. O sea, Petro está cometiendo el suficiente cantidad de errores, ¿sí? para que haya razones para controvertir con él sin necesidad de crear unas fábulas. Pero bueno, esperemos, eso los meses van pasando y en pocos meses vamos a aclarar si eso se va a mover en ese sentido. Yo realmente no lo veo así, no lo veo en esa dirección. Pero lo que uno siente es que ya la campaña comenzó. La campaña presidencial sí, lo que pasa es que Petro no puede ser candidato. Para poder ser candidato tendría que dar un golpe de Estado. Yo no creo que se atreva a una chifladura de ese tamaño porque, entre otras cosas, sería un suicidio. Él no tiene fuerza política ni de ningún tipo para hacer una cosa de esa. No se deje engañar ni por los petristas ni por algunos de los contradictores a los petristas que montan unos cuentazos que no son creíbles. Ahora, también digo una cosa, en Colombia hay que dormir con un ojo abierto. Y si los hechos cambian, pues yo seré el primero en decir que cambiaron. Pero lo que uno no se puede es inventar una realidad que no existe. Bueno, entre otros temas, ¿ya pudo pagar las deudas que le dejó la campaña? Pues nos fue muy bien con la vaca. Con la pasada del sombrero, con la vaca. Sí. Muy generosa la gente, muy queridos. No recogimos todo, pero bueno, ya el resto somos capaces de asumirlo, estamos más tranquilos y bueno, ahí vamos. Y bueno, y la austeridad y la pobreza, ¿cierto? Pues en medio de las muchísimas, tenemos muchas dificultades económicas en Dignidad y Compromiso, eso es una realidad, pero bueno. Lo principal es que tenemos buena fe y tenemos una actitud correcta y en disposición de luchar, entonces lo de la plata al final se va resolviendo y sobre todo si uno no es corrupto ni está robando, eso se resuelve con más facilidad. Bueno, sabemos y nos contó usted que está concentrado escribiendo un libro. ¿De qué se trata? Este es un libro que va a ser es un poco como la historia de mi vida, pero lo principal es que va a ser como la historia de Colombia, muy centrada en los temas de la economía. Me voy a ir hasta el siglo XIX un poco, pero sobre todo en los últimos 50 años, que son los años de mi lucha. Sí, la lucha que hemos librado con el MOIR, que se sabe que es mi partido, ¿cierto? Voy a contar cómo es la historia de la traición de Petro en el Polo, por ejemplo. Voy a explicar por qué nunca estuvimos en la guerrilla ni en la lucha armada, porque lo consideramos un error y la vida nos dio la razón. Sí, voy a explicar ahí también cómo la Constitución de 1991 fue un fiasco, que no arregló los problemas nacionales y sí los agravó todos. Como un país cuando no tiene soberanía nacional no tiene nada. Eso es como que un empresario se le pierdan las llaves de la empresa y que los competidores anden con ella. Eso le pasa al país que pierde la soberanía nacional. Va a ser un libro bien bonito. Voy a explicar con mucho detalle
las razones por las cuales no había ninguna posibilidad de que Petro gobernara bien a Colombia y cómo la está gobernando de mal ahora. Todo eso lo vamos a explicar. Va a ser un libro bien interesante porque además usted sabe que yo soy sin pelos en la boca y digo todo lo que hay que decir. Bueno, voy a hablar de corrupción duro, porque ese es un tema que yo he estudiado, he luchado mucho y que conozco. Entonces va a ser bien interesante, los invito desde ya que estén atentos. Es Jorge Enrique Robledo del movimiento Dignidad y Compromiso, dándonos sus opiniones sobre la actual coyuntura política nacional. A ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros aquí en Portal de Opinión. Conéctense también en nuestras redes sociales, @Portal de Opinión, y muchas gracias.